Esta mañana, This morning, además de todo lo dicho, beyond what's already been estamos muy said, contentos porque tenemos una palabra que nos va a animar we're very happy because we have a word that's going to y nos encourage vamos a dar us. cuenta cómo Dios trabaja. And we're going to see how God works. Cuando la Escritura dice Dios es poderoso When Scripture says that God is powerful para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos, to do beyond what we ask or understand, según el poder que opera en nosotros, according to the power that operates within us. tiene una trascendencia It's transcendental. y una significancia It has a significance tan profunda that's so deep que nosotros no podemos imaginarla con nuestra mente finita, that we cannot understand it imagine it with our finite mind. pero podemos entenderla But we can understand it a través de la revelación de las Sagradas Escrituras, through the revelation of the sacred scriptures. entendiendo dos cosas. We understand two things. La primera, First, que Dios habla en el Antiguo Testamento God speaks in the Old Testament para explicar en detalle to explain in detail muchas cosas que hoy en el Nuevo Testamento many things that now in the New se Testament dicen de una manera más escueta. are said in a more square type Es way. decir, encontramos ejemplos vívidos y claros In other words, we find vivid, clear de cosas examples que Dios puede of things God y can que do Dios quiere and God wants hacer con to nosotros do with us más allá de lo que podamos comprender. beyond what we can comprehend. Aunque la fe Even though y el faith Evangelio and the gospel son comprensivas, are comprehensible, muchas veces no son lógicas, many times they're illogical, especialmente cuando se trata de nuestro pensamiento natural, especially when it's regarding our natural thought. porque nuestra lógica Because our logic nace de nuestras experiencias, is born from our de experiences, nuestro conocimiento, from our knowledge, del entorno cultural donde crecimos, from the cultural surrounding we were del raised in, medio ambiente con su ideología, from the current environment and y its sus ideology paradigmas. and its y paradigms. muchas de esas ideas And many of those ideas son contrarias a la fe, are contrary to faith porque son tan naturales because they're as y natural tan aferradas a lo terreno and grabbing hold to what's que earthly están alejadas del contexto de la fe. that they're away from the faith Pero concept. el Evangelio, Yet the por gospel, medio de la revelación de la palabra, through the revelation of the word, viene a reconciliar los conceptos, comes to reconcile these concepts, mostrándonos showing us cómo es posible how it's que possible lo que para nuestra mente lógica es imposible, that for our logical mind is por impossible, medio de la fe se puede hacer una realidad. but through faith it can become a Y reality. la fe, And faith, aunque muchas veces no va con la lógica humana, while many times does not go with human logic, es razonable, is reasonable. porque la fe Because faith no es un elemento etéreo ni ficticio, is not a tangible or fictitious sino tiene material, su fundamento en la palabra de Dios, but it has this foundation of the Word of que God, tiene una lógica divina, and it has a divine logic, una manera de interpretar las cosas a way of interpreting con things una sabiduría with a wisdom que es pura, that is pure, pacífica pacifying, y es de buen nombre. and of a good En name. lo que la sabiduría terrenal, And what is worthly dice el wisdom libro de Santiago, in the book of es James animal, is es animalistic, terrenal earthly, y es diabólica. and diabolical. Dos líneas de pensamiento. Those are two lines of Pero thinking. Jesús But Jesus vino a reconciliar al hombre con Dios came to reconcile man with a God través de una muerte ilógica, through an illogical death, pero en una resurrección poderosa, but in a mighty que resurrection. vino a romper el razonamiento He came to break de lo reasoning. que se decía que no se podía, What was said what y couldn't be se done hizo vívido was done en la living resurrección de Cristo. in the resurrection of Esa es la Christ. mayor experiencia de fe, That's the greatest expression of faith. ver a Jesús resucitado, To see the resurrected Jesus habiendo muerto having para died perdonar nuestros pecados, to forgive our sins, pero resucitando but para resurrecting darnos una nueva vida. to give us a new life. Un ejemplo de esa transformación An example of that nosotros transformation lo encontramos en Éxodo capítulo 12 y verso we 29. find in Exodus 12:29. Aquí nos da un ejemplo Here we find an y example. dice, It says, y sucedió que a la medianoche now it happened at about midnight. el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, The Lord struck down all firstborn in the land of Egypt, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne hasta el primogénito del cautivo que estaba en la to cárcel, the firstborn of the captive who was in the y dungeon, todo primogénito del ganado. and all the firstborn of the cattle. Y se levantó Faraón en la And noche, Pharaoh got up in the night, y con él todos sus siervos he and all his y servants todos los egipcios, and all the Egyptians, y hubo gran clamor, and there was a great cry, y hubo gran
clamor And there was a great cry en Egipto in Egypt. porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. There was no home where there was not someone dead. Entonces llamó Moisés a Aarón y a Aarón de noche Then he called Moses and Aaron at night. y dijo: He said, levantaos, rise up, salid de entre mi pueblo, get out from among my vosotros people, los hijos de Israel, both you and the sons of y Israel. mire, e id And look, it says, y go adorad, and worship, id y adorad al Señor, go and worship the como Lord, habéis dicho. as you have said. Lo que Dios le había indicado a Moisés What God had shown es Moses que el pueblo iba a salir con libertad para adorar a Dios. is that the people will go out freely to worship Y God. donde hay adoración hay libertad. And where there is worship, there's La freedom. adoración es el resultado de la libertad Worship is the result of the freedom que Jesús vino a comprar para nosotros. that Jesus bought for us. Pero muchas veces Yet many times, esa libertad that freedom, la enfatizamos we o emphasize la it, canalizamos or we channel it solamente en elementos espirituales. just to spiritual Pero el elements. punto que quiero compartir en este momento But the point I want to share in this es moment que toda adoración is that all que worship provoca libertad that provokes freedom va a tener un impacto en su vida, will have an impact in en your su life, vida emocional, your emotional en life, su vida física, your en physical su life, vida laboral, in your working en su life, vida familiar, in your family en life, su vida económica in your economic life, y en su vida de salud. and in your Es health decir, life. In other la words, adoración verdadera the true worship es la que permite que el Espíritu se mueva is what allows the Spirit to para que move se cumpla la palabra so that the word can be donde fulfilled dice: where it y says, donde está el Espíritu de Dios and where the Spirit of God hay is, libertad. there is freedom. En el ambiente cristiano evangélico, In the Christian evangelical esa atmosphere, libertad that freedom casi siempre se expresa is always expressed en almost relación a elementos espirituales y morales. relating to moral and spiritual things. Fuimos libres de la muerte We espiritual were freed from spiritual y death, resucitamos a una vida nueva. and we resurrected to a new life. Eso está de acuerdo a la palabra de Dios. That's in accordance to the word of Pero God. esa vida nueva Yet that new life no solamente tiene un efecto espiritual, doesn't just have a spiritual effect, sino también tiene que tener un aspecto moral. but it also has a moral La aspect. libertad moral The freedom that's de moral, una conciencia purificada of a purified por conscience el lavamiento de la sangre del agua por la by palabra, the cleansing of the blood through the water of a the word, fin de que experimentemos to the end that we can ese experience descanso that rest y esa paz de nuestras cargas pasadas. and that rest from the past Nuestros burdens. errores fueron borrados, Those errors were blotted nuestras out. maldades fueron limpiadas, Our wickedness were Dios cleansed. nos hizo libres. God made us free. Pero además de eso, But beyond hay that, algo más que quiero expresarle esta mañana there's something more I want to y express to you quiero this que usted morning. lo vea conmigo. I want you to see it with Y es me. que esa libertad That the no freedom solamente tiene un efecto espiritual doesn't just have a spiritual y no element solamente tiene un efecto moral, or a moral effect, sino también tiene un efecto físico. but it also has a physical effect. Tiene que afectar tu entorno. It has to affect your Un surroundings. verdadero adorador A true worshiper no solamente va a ser libre con la vida espiritual de Dios won't just be free with the spiritual life of y con God la transformación moral de su existencia, through the moral transformation of their sino existence, también but also tiene que haber un efecto, there must be an un effect, resultado a result en otras áreas de su in vida. other areas of their Tiene life. que haber un cambio en su vida personal, There must be a change in their personal en life, sus hábitos, in their en habits, sus costumbres. in their customs. Tiene que haber un cambio en su vida There familiar, must be a change in their family en la life. manera que ejerce In the usted way el liderazgo en su hogar. They exercise leadership in their Un home. cambio en cómo se conduce como esposo A change in how you behave as o a cómo se husband conduce como esposa. or how you behave as a Y como wife. resultado va a Resulting haber un cambio en su paternidad. that there be a change in your Su paternity. estilo de paternidad tiene que cambiar. Your paternity style has to Tiene change. que aprender a ser un padre, You must learn to be a como father, dice Mateo 5, as Matthew 5 sean says, maduros, who's sean mature perfectos, perfect, como padres, as parents, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. as your heavenly Father is perfect. Nuestro modelo por excelencia Our model by es excellence nuestro Padre Dios. is our Father Y God. reflejando esa paternidad a nuestros hijos, And reflecting that paternity to our children, vamos a tener una buena relación paternal con ellos. we'll have a good fatherly relationship Y with de esa them. manera And that way, estamos provocando un cambio we're provoking a change en el entorno de la familia. in the surrounding, which is the Y así family. garantizaremos And then we'll que guarantee nuestros descendientes our no descendants sean consumidos won't be por consumed las ideas contrarias by contrary de la ideas filosofía humana of human philosophy, natural, natural ones, secular, secular ones, en contra del pensamiento cristiano en la mente de nuestros hijos, that are against the Christian thought in the minds of our children. porque ellos estarán guardados por la palabra. Because they'll be guarded by the word. Eso es
es ser padre. That's what it means to be Pero a además parent. de ello, Beyond this, dice acá it en says el verso here, 34 in verse 34 de Éxodo capítulo número 12, of Exodus 12, y tomó pues el pueblo la masa so the people took the dough antes de que fuera leudada before it was leavened en sus artesas de amasar with their kneading bowls envueltas en paños bound up in the y cloth se las llevaron sobre los hombros. on their shoulders. Ellos salieron con provisión, They left with provision. llevaban alimento, They took nourishment. tenían 450 años de esclavitud, They had 450 years of pero slavery. el día que Dios los hizo But the libres, day God freed los them, sacó con provisión. He took them out with No solo había una provision. liberación de tipo espiritual, It wasn't just a spiritual freedom. estaban saliendo de una esclavitud de ideas egipcias, They were leaving a slavery of Egyptian de ideas, costumbres egipcias, of Egyptian customs, de idolatría egipcia, of Egyptian pero no idolatry. salieron con las manos vacías. They didn't leave with Llevaban empty hands. sustento y provisión. They left with sustain, Y with eso es lo que provision. Dios quiere que su pueblo tenga. That's what God wants His people to have, Sustento y provisión. with substance and Durante nourishment. esos 450 años de esclavitud Through those 450 years of slavery, pasaron vicisitudes, they went through happenings, pasaron they necesidades, went through needs, vivieron esclavitud, they lived through slavery. fueron confrontados en la ideología de sus padres, They were confronted in their parents' en ideologies, sus hábitos como in creyentes. their habits as believers. Pero note y resalto, But note, and I'm highlighting, Dios siempre God always estuvo en ellos. was with No them. importa lo que estés pasando hoy, It doesn't matter what you're going through today, posiblemente circunstancias muy adversas. even if there are adverse Y aquí hay gente circumstances. que se ha sentido en el abandono, There are people who felt que abandoned. se ha sentido en la soledad, They felt like in their que se ha solitude. sentido en la miseria, They felt as in misery. que está sumida en el dolor. They're submerged in Y pain. muchos And many posiblemente han caído hasta en depresión. possibly have fallen into Pero depression. esta mañana yo vengo a But decirte this morning I come to que tell por you más adverso, that the more adverse oscuro, or dark negativo or que negative parezca tu panorama, that your hay surrounding may una seem, promesa para ti. there's a promise Hay for una you. promesa para los tuyos. There's a promise for those who are No para yours. siempre. Not always El trigo será trillado, will the grain be treaded upon. porque en Cristo Because in somos Christ, llevados de triunfo en triunfo we're taken from triumph to por el triumph poder de su conocimiento. by the power of His knowledge. Porque si Él no escatimó a su Hijo, Because if He didn't forsake His Son, ¿cómo how no nos dará con Él will He not give us with también Him todas las cosas? also all the Esa es things? una promesa para tu vida. That's a promise for your Que life. saldrás de ahí You're going to leave y there llevarás sobre tus hombros and take upon your la shoulders provisión y el sustento para los días por venir. the provision and substance for the coming days. David dijo: David said, joven fui I was once a y ahora youth soy viejo, and now I'm y no he elderly. visto a justo desamparado, I've never seen a righteous man ni a su forsaken simiente que mendigue el pan. or his descendants begging for bread. Posiblemente has sido afectado, Possibly you've been affected. pero vengo a decirte, But I come to tus tell you, hijos y tus nietos your children and no grandchildren mendigarán el pan. will not beg for bread. Siempre habrá provisión, There will always be porque provision. cuando el mundo dice escasez Because when the world says y there's cuando las need circunstancias son adversas, and when the circumstances are Dios adverse, siempre tiene una tierra de provisión. God always has a land of Siempre tiene provision un entorno a a surrounding través del cual proveerá para tu vida, through which He can provide for your life. proveerá para los tuyos. He'll provide for those of Habrá yours. provisión, There will be provision. habrá alimento, There'll be nourishment. habrá sustento. There'll be Pero no sustain. solamente eso. But not just Y that. dice el verso 35, And 35, y verse los 35 hijos says, de Israel now the sons of Israel hicieron had según las instrucciones de Moisés. done according to the words of Moses. Las instrucciones de Moisés Moses' en instructions ese momento in that moment eran la palabra de Dios para ese pueblo. were the word of God for the De la people. misma manera Likewise, que las instrucciones que estoy compartiendo esta That mañana the instructions I'm sharing this morning son la palabra de Dios para este momento. are God's word for this moment. Son una promesa. They are a Y promise. cuando nosotros seguimos las instrucciones divinas And when we follow the divine y instructions hacemos lo que Dios dice en su and palabra, we do what God says in His ¿qué es lo que word, va a suceder? what will happen? Que se va a cumplir lo que Dios prometió. What God said will be fulfilled. Está ligada. It's linked. La obediencia Obedience está ligada al cumplimiento de las promesas de Dios. is linked to the fulfillment of God's Si promises. tú quieres que las promesas de Dios If you want God's se promises cumplan en tu vida to be fulfilled in y your en la de life tus descendientes, and in your como descendants, se cumplieron en los descendientes as it was fulfilled de in the Abraham descendants of Abraham 450 años después 450 years de que later, Dios le prometió que así sería. that God promised it would be Y like dice la that. escritura, And Scripture verso says, 36, verse 36, y el Señor hizo que el pueblo and the Lord made that His people se ganara el favor de los egipcios win the favor in the sight of the Egyptians, y que les concedieran
lo que pedían. and that they give them what they Y request. dice, And it says, y así and despojaron therefore they a plundered los egipcios. the Egyptians. Y así Therefore despojaron they plundered a los egipcios. the Egyptians. Y así Therefore despojaron they a plundered los egipcios. the Egyptians. Habían trabajado They had worked por 450 años como esclavos. 450 years as slaves. Pero un día But one day fueron libres they were freed y colectaron and they o collected recibieron or received la paga de cada día de trabajo que no les habían pagado. the payment of each day they worked that they had Viene not el been día. paid. The day is Viene el coming. día The day is donde coming todo lo que no recibiste where everything you have not te received será devuelto por la mano de Dios. will be returned to you by the hand of De una God. forma sobrenatural In te some será devuelto. supernatural way, it will be returned to Dios you. moverá el corazón de personas a tu alrededor God will move the heart of the people para around que you vengan so they y te come recompensen and por reward toda you aquella labor que no te fue recompensada en tu tiempo. for every work that was done by you in that time. Despojaron a los egipcios, They plundered the Egyptians. cobraron 450 años de salarios atrasados. They charged 450 years of back Y eso wages. es a lo que me refería hace un momentito. And that's what I was referring to No moments solamente hay ago. un cambio espiritual, Not only is there a spiritual no change solamente hay un cambio moral en tu conducta, or a moral change in your no behavior, solo hay un cambio en tu persona, not just a change in your o en tu person paternidad, or your o paternity, en la manera en que diriges tu or familia. the way in which you direct your También family. va a haber un cambio There will also be a en tu change economía, in your economy, en tus recursos, in your en resources, tu provisión. in your provisions. Y eso se llama And that's called la abundancia de la prosperidad de Dios the abundance of God's prosperity, tocando tu vida y tu familia. touching your life and your Que family's eso life, es mucho más que dinero. which is much more than Eso money. es bienestar. It's well-being. Eso es provisión. It's provision. Eso es lo que la escritura llama en el libro a los Efesios It's what the scripture says in the book of las Ephesians. riquezas de la grandeza de su gracia The riches of the greatness of en His grace nuestro favor and your para favor, que podamos comprender so we can la comprehend altitud, the height, la profundidad, the depth, la longitud the y la width, anchura and the y length, seamos capaces and we can be de capable comprender el amor de Dios, of understanding God's love, la gracia que opera en nosotros, the grace that operates in us, los fundamentos de la fe the foundations of que faith van a afectar tu economía, that will affect que your van a economy, afectar tus finanzas that will affect y your van a traer finances provisión. and bring you provision. Pero But ¿por qué sucede todo esto? why does all of this happen? Número uno, Number one, el poder the power de la palabra of profética the prophetic y las word promesas de Dios. and the promises of God. Acabamos de leer We just read lo que sucedió. what happened. Ahora vamos a ver Now let's see por qué sucedió. why it happened. ¿Por qué sucedió eso al pueblo de Israel? Why did this occur to the people ¿Por of qué ellos Israel? tuvieron esa libertad maravillosa? Why did they have that marvelous ¿Por qué ellos freedom? vieron la mano de Dios de una manera tan extraordinaria? Why did they see God's hand in an extraordinary way? Porque la salida de Egipto Because their exodus from Egypt había sido anticipada had been por anticipated Dios by God 450 años atrás. 450 years before. En el capítulo 15 del libro de In Génesis Genesis 15, se nos dice we read cómo Dios how God le hizo una promesa a Abraham. made it a promise to Y Dios Abraham. literalmente, God literally, dice el versículo número 1 de ese capítulo in verse 15 1 of Genesis 15, del libro de Éxodo, of the book of que Exodus, vino una palabra de Dios para Abraham. it says that a word of God came to Y Abraham. dice, después de esto, And it says after this, vino la palabra de Jehová para Abraham. the word of the Lord came to en Abraham visión. in a vision. Fíjese en este detalle. Focus on this detail. Toda palabra de Dios que viene a tu vida Every word of God that comes to your tiene life, como objetivo its objective darte una nueva visión para tu vida. is to give you a new vision for your life. Dios le estaba dando una visión a Abraham God was giving Abraham a que vision se cumpliría 450 años después. that would be fulfilled 450 years later. Y a veces nos desesperamos And sometimes we get fed porque up Dios nos da una palabra y una visión because God gives us a word y and a van vision. 3 meses y no se cumple. 3 months go by Y and va it's not un año y fulfilled. no se A cumple. year goes by, it's not Yo te digo fulfilled. esta mañana, I tell you this cuando morning, Dios te diga muy pronto, when God says very soon, siéntate a esperar. just sit down and wait. Y recuerdo I remember que cuando yo tenía when I was
quizás un mes de haberle entregado mi vida a Cristo, maybe a month after giving my life to Christ, Dios trajo una palabra profética, God brought a prophetic word, una experiencia an experience extraordinaria, that was y extraordinary. me definió It defined me muchas cosas que ya pasaron to many things that have already y muchas occurred cosas que todavía estarán por cumplirse. and some things that I still have to be Tengo eso fulfilled. presente en mi mente, I have that here in my porque mind. cuando Dios te habla, Because when God tú speaks to debes you, valorar esa you palabra should value that y word. debes escribir en la tabla de tu And you corazón should write it on the tablets of your para heart que no se te olvide. so you don't forget it. En mi Biblia tengo muchas marcas. In my Bible, I have a lot of writings Tengo in. varias Biblias I have various cuando Bibles todavía las usaba en papel, where I would still use it on paper. subrayadas They're y con underlined. notas entre líneas, They have writings on the margins, escrito por todos lados. written everywhere. Varios ejemplares de la Biblia, Various con parts of the fechas, Bible with dates, con promesas, with promises que de cuando en cuando me gusta ir a ver. that I would like to go see Hoy every en time and día time tengo again. muchas notas Nowadays, I have many electrónicas notes, en diferentes versiones de la and they're Biblia digital in various versions of the de Bible, cosas que Dios dijo, of things God de said, fechas trascendentales que marcaron mi vida, of dates that are transcendental that para mark my de life. cuando en cuando leerlas Every so often I read y them refrescar la memoria. and refresh my memory, ¿Por qué eso es importante? because that's important. Porque cuando Dios te da una palabra It's important because when es God gives you para a word, crear visión. it's to create a Es vision. lo que dice el libro de Habacuc en el capítulo 2. That's what Habakkuk chapter 2 says. Escribe la visión en tablas Write this vision on tablets para que todo aquel que la lea so everyone who's reading it corra en ella. can run in it. Tú tienes que escribir la visión que Dios te ha dado You have to write the vision God has para given you asegurarte de que vas en ella. to be sure that you're walking in Para it. Abraham For Abraham, era una visión it was a vision hacia 450 años después. towards 450 years later. Y Abraham escuchó. And Abraham heard Y it. Dios le dijo God told him en Génesis 15:1, in Genesis no 15:1, temas, Abraham. don't be afraid, Yo soy Abraham. tu escudo I am your y yo shield soy tu recompensa. and I am your very Y great esta reward. recompensa And this reward será muy grande. will be very great. Pero mire el pensamiento de Abraham. But check out Abraham's Abraham thoughts. tenía un pensamiento generacional. Abraham had a Porque generational él dijo, thinking. He ¿qué said, me vas a dar what will you give si me? no me has dado hijos? I remain ¿Será mi childless. mi mayordomo Eliezer Well, mi heredero? My estate go to Un hombre Eliezer, originario de Damasco who is from Damascus. va a ser mi heredero. Will he be my Y heir? dijo también Abraham, And Abraham also said, como no me has dado since you have prole, not given me children, mi heredero será un esclavo de mi casa. so my heir will be a servant in my Pero Dios household. le da una dirección. But God gives him Dios direction. le da una guianza. He gives them Le guidance. pide un sacrificio. He requests a Le sacrifice. pide algunos animales como ofrenda. He has some animals as an Porque offering. Abraham pregunta, Abraham ¿en asks, qué voy a conocer? how will I know this? Verso 8, ¿en qué conoceré Verse 8, how will I know that? que he de tener un heredero? That I will have an heir. ¿En qué lo voy a conocer? How will I know this? Hay promesas, There are promises, visiones y visions, propósitos de Dios and God's que purposes se van a activar that will be cuando activated. tú preguntas, When you ask, ¿ahora qué me toca hacer a mí? now what is it my thing to do? Esa pregunta, ¿en qué conoceré? That que dice question, el how will I verso know? 8, That verse 8 says, ¿cómo puedo saber how can I know que la that? promesa se va a cumplir? That the promise will be fulfilled. ¿Cómo va a ser? How will it be? Era él, ¿qué tengo yo que hacer? It's the what should I Abraham do part. tenía que hacer algo. Abraham had to Y do Dios le something. dijo, God tells him, Prepárame un sacrificio. prepare for me a sacrifice. Y le pidió ciertos animales He requests various y le animals. dijo, And he pártelos says, en dos. cut them in two. Y vino un profundo sueño sobre Abraham. And a deep sleep came upon Porque Abraham. toda visión de Dios Because every vision te from va a llevar God al reposo, will take you to rest. te va a llevar al It descanso. will take you to rest. Si Dios te promete algo If God promises y you tú something preguntas, and you ¿y ask, qué es lo que tengo que hacer? and what should I do? Porque en la Biblia hay absolutos, Because in the Bible there are some absolutes, pero también hay relativos. but there's also some ¿Qué es lo relative que esto things. significa? What does this mean? Un ejemplo. An example. Lo absoluto What is es absolute que eres hijo de Dios, is that you're a child of que God, Cristo se entregó por ti. that Christ gave his life En for su you. muerte perdonó tus pecados. In his death he forgave your En sins. su resurrección has tenido una nueva vida. In his resurrection you have a Eso new es life. absoluto. That's an Tú absolute. ya no tienes nada que hacer con eso, You have nothing else to do with porque that. Él lo hizo absoluto por su sacrificio. He made it an absolute through his Por eso sacrifice. dice la Escritura, That's why Scripture está says establecido a los hombres morir una sola vez it's established for men to die once y después de esto el juicio. and then judgment. Para ti For y you para mí, and for me, el juicio es la muerte de Cristo en esa cruz. the judgment is the death of Christ on that cross. Y la justificación And the es la justification resurrección de Cristo cuando salió de ese sepulcro. is the resurrection of Christ when he came out of the tomb. De la cruz From the cross al sepulcro to the tomb. y del sepulcro And from the a la tomb nueva vida. to new life. Jesús
enterró con él Jesus buried tus with him antiguos pecados y your- tus antiguas maldades. your old sins and wickedness. Y pudiste resucitar con él And you were able to a resurrect with una him nueva vida. to a new Es life. lo que dice Romanos capítulo 6. That's what Romans 6 En el says. bautismo In baptism, fuimos sepultados a la vieja vida We gave up and died y to our old life. resurgimos a una nueva vida And we juntamente con Cristo. Emerged to a new life together with Christ. Por eso Colosenses 3:1 dice: That's what Colossians 3:1 says. si habéis pues resucitado con Cristo, If you have then resurrected with Christ, buscad las cosas de arriba, then seek the heavenly donde things, está Cristo sentado a la diestra del Padre. where Christ is seated at the right hand of the No Father. está hablando del espacio sideral. It's not talking about outer No space está hablando literalmente de un trono donde está Jesús, or literally of a throne where Jesus is sino está at. hablando de una vida superior, He's speaking of a superior life, regida por principios de fe, governed by principles of con faith, fundamento en la palabra de Dios. founded in the Word of Esto es God. buscar las cosas de arriba, That's what it means to seek the things from buscar above, una vida superior, to seek a la superior vida life, que Él compró en la cruz the life He purchased at the y que cross, manifestó cuando salió de la tumba en la and resurrección. He manifested when He came out of the tomb towards resurrection. Dele ese aplauso al Señor Jesús Let's give an applause to Jesus con Christ todo su entusiasmo. with all your strength. Y entonces viene la promesa. And then the promise comes. Verso 13. Verse 13. Esto fue lo que Dios anunció 450 años. God announced this 450 years ago. Quise empezar en Éxodo 12 I wanted to start in Exodus 12, leyendo el cumplimiento, reading the fulfillment, pero todo inició con una palabra profética, but everything began with a prophetic word. porque Dios le dijo. Because God said, Abraham expresó su lógica, Abraham expressed his logic. era su realidad. It was his reality. Él no tenía hijos. He had no children. Dios le está hablando de descendientes, God is talking about cuando él no descendants tenía hijos, when he had no children. porque Dios siempre habla de lo que es Because God always speaks about what is cuando todavía no existe. when it still doesn't exist Por yet. eso dice la Escritura That's what Scripture says. que Él llama a las cosas que son, That que he- no son, como que fuesen. Then he calls things that are not as if they are. Por eso es que dice el libro de los Hebreos That's what the book of Hebrews que de says. lo que no se ve, That from what is not seen, Él hizo lo que se he ve. made what is seen. Por eso la palabra de su poder That's why the word of his power creó y created sustenta el universo. and holds the universe. La mano de Dios, God's su hand palabra, His word, sustenta el sistema del universo, holds the system of the que es más universe, grande que la tierra, which is greater than the earth. e incluye toda la creación de Dios, It includes all of God's que creation, va más allá de lo que conocemos. going beyond what we know. La Biblia nos da ciertos pincelazos, The Bible gives us certain pixels, no muy claros, not very clear, de diferentes existencias of different existences en otras galaxias, and other más allá galaxies, de las estrellas. beyond the Yo stars. siempre he creído I've always que believed debe de haber otros tipos de vida, that there should be other types of life porque no forms. pensarlo así To not think this sería way limitar el poder de Dios. would be to limit God's power. Solamente en la profundidad de los océanos Only in the depths of the oceans hay misterios no entendidos. are there still mysteries not understood. Fuimos We were, antier the day before yesterday, ¿cómo se llama? we went the day before yesterday Al acuario de Dallas. to the Dallas World Aquarium. Y vimos algunas criaturas de las profundidades, And we saw some creatures taken from the depths, como las medusas, like medusas, like jellyfish, que viven en las profundidades de la tierra, They live in the del depths mar, of the ocean, allá donde el sol no penetra. right where sunlight cannot Y ver penetrate. esas criaturas And to see those creatures moverse move around en medio de la oscuridad, in the midst of their darkness, y ver unos peces and to see some fish que sobre los ojos that on their eyes, tienen iluminación. they're bioluminescent. Y entonces yo pensaba, So then I was thinking, pero qué maravillosa creación de Dios. what a wonderful creation from God. Imagínese Imagine it. si pudiera If you could, lo que no hemos podido descubrir. what we've not yet been able to discover. Esto encaja con lo que Pablo escribió This captures what Paul wrote cuando dice when he says, cosas que ojo no vio, things eyes have not seen ni oído oyó, or ears have heard, ni han subido al corazón del hombre. have gone up or have gone to the heart Son of la que man, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. is what God has revealed to us through the Spirit. ¿Sabía usted que Cristóbal Colón Did you know that Christopher Columbus descubrió que la Biblia era redonda leyendo la Biblia? discovered that the earth was ¿Que la round by tierra reading era the Bible? redonda leyendo la Biblia? That the earth was round by reading the Bible? Cristóbal Colón, Christopher el Columbus, gran descubridor de las Américas, the great discoverer of the que Americas, buscaba las Indias Orientales para hacer negocio, he was seeking the Middle East to do some business. se dio cuenta que la tierra era redonda He realized that the earth was round porque era un asiduo lector
de la escritura. because he was an avid reader of the word. Otros genios And other characters como Albert Einstein like Albert Einstein y otros tantos and some others descubrieron muchas cosas en la Biblia discovered many other things in the que Bible, los llevaron al entendimiento de nuevas realidades. taking them to the understanding of new realities. Muchos de los mayores inventores. And many of the great El otro inventors. día hice una búsqueda The other day I did a search, a y research. dije, I said, hombres cristianos Christian men, temerosos de Dios fearful of God, que han hecho grandes cosas en la humanidad. who have done great things in Y humanity. encontré una inmensa lista And I found a great de list personajes of que characters hicieron un cambio en las épocas y periodos de su historia, who changed their times and periods in history que han afectado nuestra vida hasta el día de hoy. that have affected our life even to today. Y todos tenían un fundamento en común: And they all had one common foundation, conocimiento de las Sagradas Escrituras. knowledge of the sacred scriptures. ¿Sabía usted Did you know que el primer Congreso de los Estados Unidos, that the first Congress meeting of the United States, 2/3 partes, 2/3 tenían grados teológicos de estudios? had theological degrees in their study background? Esas primeras reuniones Those beginning meetings consistían en meditación de la palabra del Señor. consisted in the meditation of the Word of God. Eso no lo enseñan más hoy en día, And that they don't teach that nowadays. pero es una realidad histórica. Yet it's a historical Gente reality. que vino a esta tierra People who came to this buscando land una tierra de libertad seeking a land of freedom para adorar a Dios. to worship God. De ahí vino la prosperidad de esta nación. That's where the prosperity of this De ahí nation viene la comes from. abundancia. The ¿Por abundance. qué? Why? Porque cuando hay una visión de Dios Because where there's a vision y of la God seguimos, and we follow Dios it, dirá, verso 13, God will say, verse 13 Génesis 15, in Genesis 15, ten por cierto know for certain que tu descendencia that your descendants habitará en tierra ajena, will be strangers in the será land, esclava, they'll be slaves será oprimida. They'll be Y Dios mistreated dio un tiempo, for a time, 400 años, which is 450 years. pero a la nación But to the nation a la cual servirán, whom they will serve, yo la voy a juzgar. I will judge them. Ahí fue donde vino el temor de Dios a los habitantes de Egipto. That's where the fear of God came to the inhabitants. Y los israelitas los despojaron. And the Israelites plundered ¿Sabe them. cómo se llama eso bíblicamente? You know what that's called biblically El speaking? traslado de las riquezas del impío a las manos del justo, The transfer of the riches from the unrighteous, on the como ungodly to the godly, resultado de una promesa divina. as a result of a divine promise. Y Dios le dice, And God says, y después de esto and after this, saldrán con gran riqueza. they will leave with great riches. Tiene que haber un cambio. There has to be a change. Tenemos que salir de la esclavitud We have to exit slavery a la abundancia divina. to divine abundance. ¿Cómo se llama eso? And what is this called? Eso se llama This is called prosperidad de Dios. God's prosperity. La prosperidad entonces Prosperity then es como un viaje. is like a trip. Ahí va a salir en su pantalla. It's going to be there on your screen. La prosperidad es como un viaje. Prosperity then is like a journey. Y si usted nota en el contexto de lo que le he estado hablando, And if you note the context of what no I'm le talking estoy about, hablando de dinero, I'm not speaking about money, sino estoy hablándole de la integración de un individuo conforme al modelo de Dios but the integration of a person with the model of God por medio de la fe, through faith para transformar su persona, to transform your person, transformar su to paternidad, transform your fatherhood, transformar su to familia, transform your family, transformar sus to finanzas transform your y así finances, and in that way, empezar la transformación del mundo. to begin the transformation of the Todos world. esos elementos son necesarios. All these elements are needed. De eso se trata el Evangelio, señoras y señores. Ladies and gentlemen, that's what the gospel is about. De un cambio mediante nuestro ejemplo. Of a change through our Así example. vamos a cambiar las sociedades del mundo. That's how we'll change world Así vamos a societies. impactar las naciones de That's la how we're going tierra. to impact the nations of the world. Ahí está el ejemplo en Israel, The example is there in Israel, que por siglos that for ha centuries estado en el ojo del mundo. they've been in the center of the world's attention. Perseguidos, They've been persecuted, desechados, they've been rejected, afligidos, they've been afflicted, angustiados, they've been anguished, esclavizados, they've been enslaved, pero siempre but always con una gran victoria de parte de Dios. having a great victory on God's Y eso es lo behalf. que le toca hoy a la iglesia de Cristo, And now it's the turn for the church of God, formada por judíos y gentiles, formed by Jews and Gentiles, haciendo un solo cuerpo, making one el cuerpo body, de Cristo, the body of Christ, que es la iglesia, which is the church, el cuerpo místico. the Para mystical vivir body, el camino de la prosperidad. to live in the way of prosperity. En hebreo la expresión salah, The Hebrew term is salak, que quiere decir hacia adelante, and it means to go forward. que quiere decir It means pasar, to pass, avanzar. to advance. De la misma manera, Likewise, del griego eudó, the Greek term que is quiere eudo, decir meaning un viaje triunfante. a successful trip, Un viaje triunfante en los negocios, a triumphant trip un in viaje business, triunfante en la vida, in life, un viaje lleno de logros. a journey full of Como dice accomplishments. tercera de Juan As 3 John en el says versículo número 2. in verse 2, Y el deseo y la profecía es, and the desire and Amado, prophecy is, beloved,
ruego I beg que seas prosperado en todo, that you be prospered in así everything, como prospera tu alma. just as your soul y tenga prospers salud. and has health. Note usted, Note, sé prosperado en todo. to be prospered in La everything, condición the que condition prosperes interiormente. that you prosper La interiorly. nueva versión internacional dice The New International Version que says prosperes that you may prosper espiritualmente, spiritually, que tengas buena salud, that you may have good health, que prosperes en todo, that you may prosper in everything, así como prosperas just as you prosper espiritualmente. spiritually. Esa es la verdadera prosperidad de Dios. That's the true prosperity Un from God, resultado. a result. Está claro entonces And so then it's que clear Dios quiere que sus hijos avancen en la vida. that God wants His children to advance Ese es in el life. punto medular de esta mañana. That's the core point of Dios this morning. quiere que avances y que seas victorioso God wants you to advance and be en victorious todos los sentidos de tu vida. in all of your life's Eres aspects. libre por el sacrificio de Cristo. You're free by the sacrifice of Eres Christ. transformado moralmente en tu conducta You're por la transformed libertad que Él compró para ti. Morally in your behavior through the freedom He Pero purchased for también you. tienes una buena salud física, But also you have good health, porque la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. because the Word of God is medicine for your whole body. Cambia tu vida, cambia tu familia, Change your life, change your cambia la family, sociedad. change society. Hace unos cuantos años atrás Some years ago, tuve la oportunidad de visitar un centro penitenciario en México, I had the opportunity to visit a penitentiary que in allá se Mexico. les llama cerezos, It's termed in Spanish as cerezos, centro de restauración, labeled Center of una Restoration. prisión. Y It's a hablé prison. con el director de la prisión. And I spoke to the director of that Y le prison, dije, and I told him, ¿por qué cree usted why do you believe que toda esta gente termina aquí? that all these people end up here? Su respuesta me sorprendió, His answer surprised me. porque me dijo, He said, un 95% 95% of the de inmates los detenidos que están en esta prisión in this jail, prison, vienen de hogares disfuncionales. they come from dysfunctional households. La mayoría de los problemas de la humanidad The majority of humanity's problems, vienen de hogares desequilibrados, they come from households that are not in equilibrium, disfuncionales, that are dysfunctional, con ideas contrarias a la palabra de Dios. with ideas that are contrary to the Word of God. Porque la palabra de Dios es un libro de principios de vida. Because the Word of God is a book of principles for El life. evangelio de Dios es un modelo de vida. The gospel of God is a gospel and model for Sin life. embargo, Nonetheless, escuche esto, listen to this. aunque Dios quiere Even if God que wants sus to, hijos prosperen, for His children to la prosper, prosperidad es un resultado. prosperity is a Es por result. eso That's que why escribí en la pantalla, I wrote on the screen, la prosperidad no debe de ser un fin en sí misma, prosperity shouldn't be an end of itself, sino el resultado de una calidad de vida, but the result of a quality de of life, entrega of one giving de oneself, dedicación of dedication y una acción and que action esté en correspondencia that is in a la correspondence palabra de Dios. to the Word of God. Si tú correspondes con obediencia a la palabra, If you correspond with obedience tú to vas the a ser Word, una persona próspera. you'll be a prosperous person. Entonces vas a tener una calidad de vida And then you'll have a quality of que life será el resultado de tu entrega. that will be the result of when you give Para yourself. que a Abraham se le cumpliera la promesa de Génesis 15, For Abraham's promise to be fulfilled from Genesis él 15, tuvo que ser un hombre temeroso. he needed to be a man that was fearful. Y cuando Dios se le revela, And when God reveals y le Himself to him, dice, and He says, voy a darte un hijo I'm going to give you a del child vientre seco de tu mujer Sara, from the barren womb of your wife la Sarah. Biblia dice, The Bible says, Abraham creyó a Dios Abraham believed God, y le fue contado por justicia. and it was accounted to him as righteousness. Todo lo que tenemos que hacer Everything we have to do es creer, is just believe, confiar, trust, descansar en Él. rest in Him, Y Él te lo contará por justicia. and He will account ¿Por that to you qué? as righteousness. Why? Porque el que no conoció pecado, Because He who knew no sin, por ti y por mí, for you and me, se hizo pecado became sin, para que ahora nosotros so that now we seamos la justicia de Dios en Él. can be the righteousness of God in Him. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3. That's what 2 Corinthians 3 says. Diga, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Say, I am the righteousness of God in Christ. Como Él te hizo justo, As He made you righteous, teológicamente eso se llama speaking theologically, el that's acto de called la imputación divina. the act of the divine imputation. Dios implantó su justicia He implanted His righteousness in you por medio del sacrificio de Cristo through the sacrifice of Christ para hacerte merecedor de todas sus promesas. to make you deserving of all His Por eso promises. That's es que why tu prosperidad no es lo que tú haces, your prosperity is not because of what you sino do, es lo que tú eres. but it is who you Dios are. quiere que te conviertas en ello. God wants you to convert in Eso that. es lo que dice That's what it el says versículo 2 in verse 2 de la tercera epístola de Juan. of 3 John, Claramente indica clearly indicating
que la prosperidad divina that divine prosperity no es un fenómeno. La It- siguiente nota, Josecito. is not a phenomenon. No es un fenómeno It's not a phenomenon momentáneo, that's momentary pasajero. or passing. sino más bien Rather, es un estado continuo it's a continuous que state, además es progresivo, and it's progressive, de buen éxito of good y de success bienestar. and well-being. El éxito es el resultado. Success is the El result. bienestar es lo que tú eres. Well-being is who you are. Vivir en paz, To live in peace, vivir en reposo, to live in rest, vivir to en live el descanso divino. in the divine rest. Para eso, For that, lo que tenemos que hacer what we have to do es is creer los believe fundamentos de la palabra del Señor. the foundations of the Word of Y God. así como Dios le cumplió a Abraham todo lo que dijo, And as God fulfilled everything He told Abraham, así te lo va a cumplir. likewise, He'll fulfill it for you. Porque Dios no es hombre para mentir, For God is not a man to lie, ni es hijo de hombre para arrepentirse. or a son of man to repent. Y todo lo que Él dijo, Everything He said, Él también lo hará. He will Todos also los que do it. crean esto, pónganse de pie por un momento. If you believe this, stand on your feet for a moment Y vamos a orar. and let's pray. El tiempo se me acabó, The time is now finished, pero ha sido un tiempo bien aprovechado, but it's been a time we took well bien advantage of, invertido, well invested al time escuchar el consejo de la palabra de Dios. when we listen to the counsel of the Word of God. Oremos. Let's pray now. Padre, te damos gracias Father, we thank you esta mañana preciosa on this precious morning por la oportunidad de entender for the opportunity to hear que así como la vida de Abraham fue planeada that just as the life of Abraham was planned, desde que eras un solo hombre, since he was just one man, desde que subo a su hijo Isaac, since he gives a son Isaac, prometido, he promised him con gozo, with joy, con risa, with laughter, hasta que se convirtió en una gran nación. until he converted it into a great nation. Y aunque vivieron largos años de vicisitud y esclavitud, And even though they lived many years through slavery, al final the end tú cumpliste tu promesa. is that you fulfilled your promise. En esta mañana And this morning, yo oro con tu pueblo I pray with your people para rogarte en el nombre de Jesús to ask you in the name of Jesus, que por favor, please, en medio de cualquiera la circunstancia que estén atravesando, in the midst of any circumstance they may be going through, tú puedas recordarles you may remind them que hay una visión, that there's a vision, que hay una promesa, that there's a promise, que hay un futuro mejor, that there's a better future, que vienen tiempos that there are times en coming los cuales veremos tu mano which we will see your hand rompiendo toda esclavitud, breaking all slavery quebrantando toda vicisitud, and breaking all incorrect things sacándolos adelante and moving us de forward todo conflicto, from all conflict, aún de toda enfermedad, even from all aún de la sickness, escasez, even from shortage, aún del mal, even from evil, porque tú has prometido because you've promised que donde está tu espíritu y ahí hay libertad. that where your spirit is, there is freedom. Y en nuestro corazón And in our heart y en lo profundo de nuestro ser and the depths of our being está el Espíritu de Cristo, is the Spirit of Christ, está el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Por lo cual yo oro, Señor, Thus I pray, Lord, para que una visión de so victoria, that a vision of victory, una visión de triunfo, a vision of triumph venga esta mañana sobre tu pueblo, would come this morning to your people, tanto sobre los que estamos aquí as those who are here, como aquellos que están en sus hogares, as to those who are in their como homes, aquellos que están en otras naciones, as to those who may be in other countries, escuchando esta palabra. listening to this word. Oro por salud, I pray for health, oro por medicina, for medicine. oro por provisión, I pray for oro provision. por sustento, I pray for oro sustain, por sustenance, bienestar, for well-being, para que la gloria de tu justicia so that the glory of your se righteousness manifieste en los tuyos, will be manifested in who's y yours. que aquellos que no te han conocido And to those who don't yet know you, esta mañana maravillosa on this wonderful morning, puedan hacer la decisión they may make the decision de rendirse ante ti, to give their life to you, de poder conocerte como debe ser conocido, to be able to know you as it should be done, como un Dios de salud, as a God of de health, misericordia, a God of mercy, de bienestar, of well-being, de provisión, of provision, de sustento, and of sustain. que deseas You la desire prosperidad y la abundancia de tu pueblo. the prosperity and abundance of your En el people. nombre de Jesús, In the name of Jesus, muchas gracias, Señor. we thank you, Lord. Amén Amen y amén. and amen.